Dejar de soñar. Dejar de soñar es uno de los fracasos más grandes de la humanidad, del ser humano, de la persona en sí. Dejar de soñar es una verdadera muerte, una muerte horrible donde quien lo experimenta, quien deja de soñar, quien deja de pensar que Dios puede darme algo especial en el mañana, ¿sabe qué? No ve ninguna conquista luego, porque nadie recibe lo que no quiere. Entonces, soñar, repito, es el lenguaje del Espíritu y tenemos que aprender a hablar ese lenguaje y soñar juntos. Y soñar juntos a nivel de iglesia, pero también, repito, a nivel personal. Sueñe y conquiste, ate su carro a las estrellas. Y vamos a ver hecho realidad tantos sueños, tantas cosas bonitas, familias, hijos, empresas, logros, maravillas que Dios nos permite depositar en nuestro corazón. Y por su Espíritu Santo, Él quiere que despertemos dentro de nosotros ese sentido profundo de vivir a plenitud hasta el último día. No hace falta ser joven, no hace falta ser niño, no hace falta ser adolescente, ni mayor, ni muy viejito para soñar. Todos debemos soñar. Todos debemos aspirar a ver cosas maravillosas hasta el último día de nuestra vida. Y eso no solamente es un asunto bíblico, porque los grandes hombres de Dios soñaron. Dios puso en su corazón sueños para alcanzar y lo vieron hecho realidad. Así que, pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 4, donde está nuestro pasaje de hoy y donde vamos a poder leer desde el versículo 23 hasta el 31, uno de los pasajes más fascinantes, donde el sueño de Dios está desplegado en su equipo, en su iglesia, en su gente. Aunque nuestro tema no tiene que ver con el sueño, nuestro tema tiene que ver con el Espíritu Santo que revela a Cristo Jesús a la iglesia. En este caso a la iglesia primitiva, pero también a nosotros. El último domingo que estuvimos compartiendo hablamos acerca de la resurrección, del Cristo resucitado. Fue bonito poder compartir con ustedes acerca de un Cristo vivo, poderoso, que camina con nosotros, que lo podemos sentir, vivir, que lo podemos ver en sus obras y maravillas. Pero el Cristo resucitado ascendió y le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre y me seréis testigos. Esa espera y esa necesidad queremos irla haciendo crecer, haciendo ver a cada uno de nosotros que podremos vivir la vida cristiana de la mano con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, y así muchos nombres que se le otorgan al Espíritu Santo, pero que sin duda es el Espíritu del Señor que sigue con nosotros haciendo patente, cumpliendo la promesa que dijo: y yo estaré con vosotros todos los días. Y eso es algo que tenemos que considerar a razón de la determinante exigencia que tenemos de ser como Cristo, de ser pequeños Cristos en medio de nuestro mundo, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y para que eso suceda, para que nosotros nos podamos llamar cristianos, necesitamos entonces dentro de nosotros al Espíritu de Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos en nosotros ese Espíritu glorioso que se llama también Consolador, Guía, Paracletos. ¿Lo recuerda? ¿Qué es Paracletos? Esa muleta con la que nosotros nos ayudamos. Bueno, curiosamente va entrando por la puerta una hermana que tiene una muleta y me hace la ilustración perfecta, porque nos apoyamos en Él. Lo necesitamos. Capítulo 4, versículos del 23 al 31 dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué momentazo, qué momentazo. Saben, definitivamente Jesús había acertado, como siempre, diciéndoles: no se muevan, quédense en Jerusalén, no vayan hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Jesús sabía que la dinámica, el dunamis, la capacidad, la fuerza, el poder que residía en él debía ser transmitida a su iglesia. Algunas veces el humanismo de la calle nos lleva a pensar de que por nuestra fuerza podemos lograr muchas cosas, de que insistiendo y comportándonos y haciendo las cosas de buena forma y haciendo toda la fuerza, lo vamos a lograr. Y muchas veces nos olvidamos de que no es en mi fuerza, que no es con ejércitos, dijo el Antiguo Testamento, no es con espada, no es con caballo, no es con carros, es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Y saben, repito, el concepto de la calle es que si usted hace fuerza, y sabe, eso se ha trasladado algunas veces a nuestros altares. Hemos predicado muchas cosas, por ejemplo, que si somos como David y sabemos tirar la piedra, derribaremos nuestro Goliat, porque nuestra arma tienen que ser bien disparadas y tener la capacidad de lanzar. Y resulta que la historia no se lee así. La historia se lee de que Saúl está acobardado en la tienda y no se puede enfrentar con Israel a un gigante como Goliat. No hay ser humano en Israel que sea capaz de derribar a Goliat, porque es muy alto, porque es muy fuerte, porque está preparado para la guerra, porque tiene cota de malla, etcétera, etcétera. Y de repente aparece un David, posiblemente pequeño en comparación y poco diestro para la guerra, pero ese David no nos representa a nosotros. Ese David representa a Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día para vencer a la muerte con poder. ¿Se da cuenta lo que le digo? Algunas veces nos queremos ver como Moisés y la vara que le dice al mar: ábrete, y él dice: venga, vamos todos. El gran Moisés soy yo. Yo no soy el gran Moisés. Yo soy el pueblo aterrorizado que dice: ahí vienen los egipcios y nos van a matar. Pero Cristo se levanta para abrir una nueva posibilidad para mí. ¿Saben, hermano? No somos nosotros los héroes de esta película. En el cristianismo encontramos este pasaje para hacer saber que la iglesia necesitó a Cristo. Usted necesita a Cristo en la casa, lo necesita en el trabajo, lo necesita en la calle, lo necesita en su salud, en su economía, lo necesita en medio de sus relaciones familiares, porque si no estamos perdidos. Por eso Jesús le dijo: no hagan nada, quédense en Jerusalén.
Pero en este capítulo 4 algo de verdad explota. Explota de una manera extraordinaria, como también en el capítulo 2. Y la iglesia es revestida de poder. Es una iglesia tan dinámica y potenciada por el Espíritu Santo, a quien nosotros tenemos que decir todos los días, como un escritor dijo: buenos días, Espíritu Santo, hoy también te necesito. ¿Amén o no? Ah, vale. Están ahí. Es espectacular poder saber que el Espíritu Santo convierte a la iglesia en una iglesia adoradora. Ellos adoran al Señor. Mire el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es la iglesia perseguida. Es la iglesia que está siendo acosada por los principales, por los sacerdotes, por los políticos. Y ellos de repente, por el poder del Espíritu Santo, comienzan a adorar al Señor. Y dice: tú eres el soberano, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Por encima de ti no hay nadie. Así que las amenazas que nos están haciendo no tienen sentido, porque nuestra vida está en ti y nosotros te reconocemos. ¿Cómo lo hicieron? Por el Espíritu Santo. Adoraron. Adoración tiene que ver con una relación estrecha que nace desde esa comunión extraordinaria que tenemos con el Espíritu Santo. Saben, Él hace que dentro de nosotros brote alabanza. Él hace que en nuestro interior nazca la capacidad de engrandecer el nombre de Dios. Cuando la mayoría de los personajes bíblicos son visitados por la presencia de Dios, comienzan a adorar. Comienzan a adorar. Yo he visto momentos donde el Espíritu Santo es capaz de tomar a una persona completamente y adorar y levantar sus manos y danzar. Y no solamente remolineando, dando vueltas rápido, no, sino hacer danzas preciosas, expresiones corpóreas maravillosas, algo extraordinario. Cuando los muchachos aquí adoran y nos dirigen a adorar, nosotros nos podemos compenetrar con esa adoración por el Espíritu. Él quiere hacer dentro de nosotros que fluya una capacidad de adoración. Acuérdese que la adoración no viene de nuestra alma. Digo que si somos almáticos, no tendemos a lo que es del Espíritu. Es de lo espiritual, de nuestro espíritu, de donde nace la verdadera adoración. Tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Lo recuerda? ¿Y cómo damos pie a eso? Damos pie a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros, diciendo al Espíritu Santo: ayúdame a adorar. Deja que fluya dentro de mí. ¿Sabe qué va a terminar sucediendo? Va a terminar sucediendo que sus palabras se quedan cortas, que sus expresiones se quedan cortas y que Él comienza a poner sus palabras en ti. Él comienza a poner sus gestos en ti. Es el abrazar de Dios la vida del creyente para que pueda producir un nuevo lenguaje. El lenguaje que va contrario al mundo, que se queja. El lenguaje que va contrario al mundo, que critica. El lenguaje que va contrario al mundo. Alguien decía hace pocos días que le escuché: el problema no es hablar en lenguas. El problema es no hablar bien de la gente, sino hablar mal y hacer chistes verdes y estar hablando todo el día de la gente, criticando, mofándose, etcétera, etcétera. El problema no reside solamente en hablar en lenguas. Aquella gente habló en lenguas angelicales, y nosotros hemos sido llamados a ser bautizados con el Espíritu Santo, cuya evidencia inicial es el hablar en lenguas. Pero no nos podemos quedar en hablar en lenguas. Ya lo van a ver por qué. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo adora al Señor. En lenguas adora al Señor en su lengua,
pero adora al Señor también de forma extraordinaria, reconociendo quién es, publicando su grandeza. ¿Qué dice ahí? Tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que, mire, si Dios hizo los cielos, entonces nosotros tendremos algún ave con un pollito de vez en cuando, no viene mal, un pavo, o algún ave que podamos comer, si es que necesitamos la provisión de Dios del cielo. Pero en el cielo no solamente hay comida, en el cielo también hay todos los recursos que nosotros necesitemos. Pero además dice que también hizo la tierra, hizo el mar, porque a lo mejor de solo pollo no, o de solo pájaro no. Tal vez necesitamos también algún cordero, o a lo mejor algún pescado. Pero saben que cuando se refiere aquí a esto, la iglesia está entendiendo la extraordinaria capacidad del Dios que hace todas las cosas y que Él está con nosotros y que lo engrandecemos por el Espíritu, porque sencillamente nos permite ver la grandeza de su poder, de su capacidad. Usted está a lo mejor pidiendo por alguna cosa pequeña y se ha olvidado que por el Espíritu Santo somos capaces de creer en cosas grandes. Alguien me ha preguntado en estos días, ya tienen el terreno. Me pregunta la gente acerca del proyecto del pez. Dice, ya tienen el terreno. Y digo, ya casi. Todavía no, pero ya casi. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo van a comprar, ya tienen el dinero. Dice, no, pero ya casi. Mire cómo estamos. Pero ya casi. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy esperando que el Señor haga algo extraordinario. Esta es su casa. Esto es para Él, para levantarle en Madrid. Es bueno, un auditorio de este nivel. Yo creo que no hay en Europa. Y Europa amerita un proyecto grande de parte de la Iglesia Nueva Vida. Nuestras más de 100 iglesias hijas ameritan que la iglesia madre pueda mostrar que Dios sí es poderoso y que ellos también lo pueden lograr. Pero tenemos que darles el modelo de fe, el modelo de creer, el modelo de hacerles saber que no necesitamos más las finanzas que al Espíritu Santo, que no necesitamos más el ingenio que el Espíritu Santo, que no necesitamos más la fuerza humana que la fuerza de Dios. ¿Y saben qué? Yo estoy creyendo y usted tiene que ayudarme a creer, porque tenemos que creer juntos. Mientras tanto, lo vamos a adorar y a engrandecer y a decir, Señor, tú eres el Dios del cielo, tú eres el Dios de la tierra, tú eres el Dios del mar, tú eres el Dios de todo lo que hay y eres capaz de darnos y suficiente y más que suficiente para poder hacer nuestros sueños realidad. Y esto es lo que la iglesia primitiva estaba diciendo. Esto es lo que estaban diciendo. La adoración hacía saber que Dios era mayor que ellos y que Dios era mayor que sus enemigos. La adoración hacía saber que estaban levantando al Dios del cielo y que todo lo demás se quedaba por abajo. Es simple, sencillo, pero vital para nosotros poder adorar. Cuando usted está lleno de necesidades, de circunstancias, de conflictos, de problemas en su casa, vaya a Dios y adórele por el Espíritu Santo, engrandeciéndole en medio de su circunstancia. Y Él se va a hacer grande. ¿De qué tamaño es tu Dios? Reconócelo. Dilo. Mi Dios lo tengo, pastor, porque todas las cosas parece que me ahogan. Así que mi Dios es así chico. No, pero más grandecito, más grande. ¿O es tan grande que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Eso es lo que dijo la iglesia primitiva. Te pregunto, ¿de qué tamaño es tu Dios? Porque luego te podré responder de qué tamaño es tu problema. Depende del tamaño de tu Dios. Y ese tamaño tú lo declaras con tu alabanza. Pero no solamente la iglesia primitiva
tuvieron la convicción por el Espíritu Santo de adorar a Cristo, de adorar a Dios de una manera extraordinaria. Adoraron rindiendo el pensamiento propio, reconociendo la soberanía de Dios. Le adoraron porque esperaban cosas grandes. Le adoraron por lo que habían vivido en el pasado. Pero sobre todo le adoraron porque estaban capacitados en Dios para soportar todas las pruebas y salvarlas en bendición. Adoraron a Dios. Ahora, no solamente le adoraron porque una iglesia llena del Espíritu Santo busca lo sobrenatural. Y quisimos hablar de esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque adoración muchas veces es personal, es de relación, es de capacidad personal y de absoluta bendición para mí y para los que están a mi alrededor. Pero hay algo que se excede a los límites de lo personal y familiar. Hay algo que va más allá, y es el hecho de que la iglesia del Nuevo Testamento, que recibió el Espíritu Santo, comenzaron a creer en lo sobrenatural. Sí, y ahí lo dice. Mire lo que dice el versículo 30. Versículo 30. Qué cosa más espectacular. Leamos desde el 29, para que usted vea que ellos comienzan a orar ahí. Ya les dije que están siendo perseguidos, están siendo acosados por los políticos, por los religiosos. Y dice, ahora, Señor, comienzan a orar. Mira, antes han adorado, ahora comienzan a orar. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Y dice ahí, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué son sanidades? ¿Qué son sanidades? Sino que se cure la enfermedad que está viviendo alguien, ¿verdad? Que se sane, que el que está enfermo se sane. ¿Usted cree esto? El Espíritu de Cristo sigue sanando hoy. No solo fue para ayer, no solo fue para los apóstoles, para los discípulos. El poder de Cristo a través de su Espíritu Santo sigue siendo eficaz hoy. Usted puede decir, Señor, sáname. Ahí está. ¿Dónde está Cristo? Ha ascendido al cielo. El Espíritu Santo se ha derramado. Y los discípulos están diciendo, mientras extiendes tu mano para hacer sanidades. Hermano, podemos confiar que el Señor nos sana. Él es poderoso para sanarnos. ¿Lo cree? Pero no solamente dice sanidades. Sino dice señales. Esta semana, el día martes por la mañana, nos fuimos con Moreiva a Badajoz. Teníamos allí un compromiso por la tarde del martes, el miércoles y el jueves. Una campaña, un congreso que hicieron, un retiro de una iglesia. Estuvimos con los pastores de la zona ministrando el día miércoles por la mañana, y de allí de forma intensiva estuvimos ministrando la palabra hasta el viernes por la mañana que regresamos. Y por el camino hay señales. Dice Badajoz, Mérida, Navalmoral de la Mata, Portugal. Por ahí, dice, por ahí vamos bien. Sigue. Señales. Señales de tránsito en este caso. Pero hay señales de otro tipo de cosas. Hay señales que te dejan ver que algo viene, ¿verdad? A lo mejor señales malas en algún caso. Algún síntoma de fatiga, de cansancio. Puede ser una señal para necesitar recuperarte. Puede haber una señal en el coche que se enciende y dice, le falta aceite. Hay una señal en la vida espiritual también que tú no tienes muchas ganas de orar, no tienes muchas ganas de adorar, no tienes ganas de venir a la iglesia. Señal, se enciende una lucecita en el mundo espiritual. Necesitas urgentemente a Cristo. Pide oración
pasa al altar, comienza a leer la Biblia para que se aumente la fe, escucha un mensaje. Pero ¿sabe qué? En este caso, cuando hablaban de señales que Dios estaba haciendo para atraer a todos los que estaban allí hacia Cristo. Dice, sanidades y señales del poder de Dios. Pero había otra cosa que se llama prodigios. Y prodigios son actos sorprendentes, actos que dejan una sorpresa tal que nos llevan a decir, oh, esos son prodigios. Prodigios se salen ya de las sanidades, se salen de las señales que son más comedidas, que dejan ver que vamos hacia algo. Pero cuando hablamos de prodigio, hablamos ya de hechos milagrosos que sorprenden, que asustan, que asombran, que conmueven, que cambian la percepción humana. Y esto es lo que la gente del Nuevo Testamento, los creyentes, estaban confiando, diciendo que el Espíritu Santo les estaba dando sanidades, señales y prodigios. Y es lo que pedían. Y es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe qué? La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que estaba entrando en lo sobrenatural. Hermano, cuando a alguien le diga que no puede ser, usted necesita entrar en lo sobrenatural. Cuando el médico le dé un diagnóstico negativo, usted necesita entrar en lo sobrenatural. Cuando la economía de su casa esté colapsando o esté en una situación difícil, o el jefe o el socio o el banco le diga que usted no puede, necesita entrar en el mundo de lo sobrenatural. Cuando usted le dice no puede tener casa, no puede tener coche, usted no puede pagar, usted no va, necesita entrar en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia de Cristo, que entra en lo sobrenatural. Cuando hablamos de cosas que no son posibles de la manera humana, necesitamos entrar en lo sobrenatural. Y es que usted ha sido llamado a lo sobrenatural. Nosotros hemos tenido por muchos años, siglos, una religión, una tradición que se mantiene en lo natural, en que la gente sea buena. La Biblia lo ve desde el otro ámbito. La Biblia desde gente mala que cree y cambia. La Biblia lo ve desde el ámbito de el profundamente necesitado, que no puede hacer nada por sí mismo, pero con el Espíritu Santo da pie, da valor, da nuevo tiempo para algo que no se podía hacer, pero que Dios lo hace. Eso es lo sobrenatural. Y la iglesia necesita entrar en lo sobrenatural. Usted puede por el Espíritu Santo. Porque esta gente, mire, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Eso es lo sobrenatural. ¿Usted qué necesita hoy? ¿Qué necesita? Pastor, si yo tuviera una varita mágica, pues ¿sabe qué? Usted tiene más que eso. Usted tiene el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblan las rodillas. En el nombre de Jesús se corrige la artritis. En el nombre de Jesús, hermanos, comienzan las cosas a cambiar. Y los diagnósticos se les da la vuelta. Y hay gente aquí que puede testificar de sanado de cáncer, de sanado de problemas gordos en la economía, de ruina, de miseria, de escasez, de divorcio, de separación, porque Dios es poderoso para hacerlo. Créalo. Dios es poderoso para darnos más abundantemente que lo que podemos imaginar, pedir o hacer. Cuando entramos en lo sobrenatural, se abre el espacio para que nosotros podamos decir, Dios sí puede y Él está conmigo. En el nombre de Jesucristo retrocede el mal y viene sobre mi vida y sobre mi familia lo que yo necesito. ¿Usted lo cree? Nosotros no teníamos. Ayer lo estaba contando en una boda que los chicos de la iglesia están con fe y se casan. Increíble. No le tienen miedo a nada. Ayer casamos a un par más. Increíble. Ellos van creyendo que el Señor les va a proveer y les va a ir bien. Y anoche estuve en una boda y en la mesa estábamos compartiendo acerca de
cómo Dios nos dio a nosotros un piso. ¿Quieres saber cómo? Fue nuestro primer piso. Yo no tenía nómina. Moreiva todavía tenía la tarjeta de residencia, venezolana además, encima. Bueno, en aquel tiempo no estaba tan grave la cosa en Venezuela, pero tarjeta de residencia y 3 niñas encima. ¿Sabe qué? Y nosotros queríamos que el Señor nos diera un piso en propiedad. No queríamos pagar alquiler más. Y entonces creímos y comenzamos a buscar con fe, creyendo, orando. Señor, dame un piso. ¿Quién quiere un piso aquí? Mire, entonces esto viene bien. Viene bien. Entonces comenzamos a orar. Pero claro, no teníamos dinero, nada. Diga conmigo, nada. Ah, bueno, para que se le aclare que nada es nada, no teníamos nada. Pero teníamos fe. Y creíamos en ese Dios de prodigios, de milagros, de maravillas. ¿Usted cree en Dios? En ese de milagros y prodigios y señal. Vale. Entonces, igual nosotros, y comenzamos a buscar. Nada, pastoreábamos aquí, pero había un grupito pequeño cuando comenzamos. Así que vimos un cartel que decía se vende. En una zona que nos parecía buena y posible. Que podíamos seguramente pagar si nos ayudaban, claro. Tenían que primero darnos una hipoteca, pero no, yo no tenía ni nómina ni Moreiva tampoco, ninguno de los dos. Teníamos una cuentica en el banco, pero más nada. Y fuimos ahí, hablamos con los propietarios y eran 11 hermanos. Y estaban ahí discutiéndose la herencia del pisito que había dejado sus papás viejitos, que ya habían muerto. Y entonces 11 hermanos. Y yo quiero comprarles el piso. Ay, qué bueno, un comprador y tal. Pero usted, sí, Dios me va a proveer y yo estoy en ello. Ya casi. Saben, hermano, y comenzamos a orar y nos gustó, aunque estaba muy viejito y había que hacerle alguna reforma. Nos gustó y lo fuimos a ver. La puerta viejísima, 5 papeles de tapiz que habían puesto de los años y los años y los años. Pero dijimos, nosotros lo arreglamos. Y bueno, ¿y cuándo se puede firmar? No, vamos a ponernos de acuerdo. 1 año orando y ellos poniéndose de acuerdo a ver si nos los vendían. Mientras tanto, nosotros dijimos, bueno, tenemos tiempo para buscar el dinero. Pero claro, en 1 año que iba a buscar, sin nómina, sin nada, ¿sabe qué? De repente un pastor amigo me dijo, tengo un amigo gerente en el banco en Caja Madrid. Cuando necesiten, me avisa que yo le digo algo. Digo, pues quiero comprar un piso. Pero no tengo nada. ¿Cómo va a ser? Nada tienes. Nada, no tengo nada. 3 hijas y una mujer. Ve, yo lo voy a llamar. ¿Saben qué, hermano? Para hacer la historia corta, nos dieron el 100% para la hipoteca y más un 20% para comprar un coche. Compramos la casa, la arreglamos, compramos un cochecito y nos mudamos, hermano, sin nómina. Me hizo la secretaria y le hice una carta que yo era el pastor de la iglesia y que ganaba poquito porque la iglesia era chiquita. Pero me lo aceptaron y aceptaron que Moreiva firmara siendo residente solamente. Y nos aceptaron con las 3 niñas. Y saben que entre los hermanos de la iglesia fuimos y quitamos el papel y pintamos y lo pusimos lo más decente posible y nos mudamos a nuestra casa en propiedad. Nos había costado, hermano, alrededor de unos 70,000 euros o 80, así por ahí. Eran pesetas en aquel momento. Pero lo más bonito, hermano, es que fuimos pagando y nunca dejamos de pagar. Dios fue fiel. Y pasaron los años y nosotros vivimos ahí. Y después la familia pues creció, así que nos tuvimos que mudar. De manera que llegó un momento que pasados unos 16 años,
Lo fuimos a vender y el piso de 70.000 euros costaba 270.000 euros. ¿Quién lo hizo? Mi Dios, que es poderoso, que es grande. Y entonces volvimos a ver otro milagro, porque queríamos una casa con jardín. Volvimos a ver otro milagro. Volvimos a ver el milagro, hermano, de abrir nuevas obras. Volvimos a ver el milagro de ir a las misiones. Volvimos a ver el milagro de abrir Caunedo. Volvimos a ver el milagro de cerrar Caunedo. Porque ha sido un milagro. ¿Sí o no? Si no, ¿cuándo vamos a ver el pez? Y sabe que estoy convencido que el Dios de los milagros nos va a permitir entrar en el nuevo auditorio. Aleluya, porque Dios es Dios de señales, de milagros, de prodigios, de cosas maravillosas. Y lo va a hacer para usted. Crea, crea. La moneda celestial se llama la fe. La moneda celestial viene creyendo en los milagros. Y esta iglesia del Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo, se convirtió en una iglesia que creía en lo sobrenatural. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios quiere dar una casa que al final un día pues iré al cielo? ¿Y la casa qué? Se la queda el anticristo. ¿Para eso? ¿Para qué? Si usted piensa que nosotros por el Espíritu adoramos, que nosotros por el Espíritu vemos milagros y señales y prodigios maravillosos, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Porque la iglesia por el Espíritu Santo es una iglesia que predica a Jesucristo muerto y resucitado. Para eso, para que el mundo sepa que hay un poderoso Cristo que dio su vida por nosotros. Esa es la razón. La razón es levantar el nombre de Cristo. Y esa es la primera prioridad del Espíritu. Glorificar a Cristo. ¿Dice amén o no? ¿Sabe cuál es el trabajo primero del Espíritu Santo? El primer trabajo. Glorificar a Cristo. No se confunda. El Espíritu Santo no viene a dar espectáculo para que la gente vea que está hablando en lengua, que levanta las manos, que salta, que consigue aquí un documento de propiedad de no sé qué. No. No se confunda. El Espíritu Santo tiene un trabajo principal. Es decir, Jesucristo es el Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia. Y hacernos saber que en su nombre sí se puede. Que por su gracia y su poder, que por su capacidad, que por su santidad, que por su poder, por su maravillosa vida, que por su entrega y su conquista en la cruz del Calvario, que por haber vencido la muerte en el sepulcro, Él merece toda gloria y todo honor de nosotros y del mundo. De manera que cuando hablamos del Espíritu Santo y cuando hablamos exactamente de la adoración que Él provoca y de los milagros que Él produce, hablamos del propósito que Él tiene en que la gente conozca a Cristo y sea salva. No se confunda. Hay una sola razón por la que el Espíritu Santo quiere obrar en la iglesia. Es que aprendamos a conocer a Cristo y lo amemos. ¿Entendió? Esto es espectacular. Es maravilloso. Hermano, cuando usted tiene dentro el Espíritu Santo, Él va a hacer que usted pueda compartir con otros lo bueno que es el Señor. Porque hay gente que se está perdiendo. Ahora mismo una persona está muriendo y puede ser que esté yendo al infierno. Ahora mismo, cada segundo. En alguna parte del mundo, alguien está partiendo a la eternidad. Y nosotros estamos preparándonos aquí para poder anunciar a alguien que en vez de que vaya a la eternidad sin Cristo, vaya a la eternidad con Cristo. Arrebatarlos del infierno y llevarlos al cielo. Meter la mano y decirle: Cristo es el Señor. Si lo recibes, vas a ser salvo. Y de repente, al cielo. Otro que no le pudimos hablar, que no tuvimos tiempo, que nos ocupamos en nosotros mismos, que nos sentamos al lado en el metro, que íbamos al lado en el avión, que de repente nos sentamos al lado en un barco. O tal vez, caminando por la calle y lo vimos y no tuvimos tiempo. Íbamos con mucha prisa
No hubo oportunidad. No le repartí, no le compartí, no le bendije. Se perdió. Se perdió. Tal vez desde el infierno en algún momento diga: ¿por qué no me hablaste? Yo era tu primo, yo era tu prima, yo era tu abuelo, tu abuela, tu madre. ¿Por qué no me hablaste? Hermano, ¿sabe qué? Un misionero fue a la China, inglés, y comenzó a predicar. Y había un hombre allí, un hombre que su padre, su abuelo y su bisabuelo habían con toda la fuerza buscado la oportunidad de tener satisfacción en alguna religión. Y habían probado el budismo, habían probado el mahometanismo, habían probado varias religiones de la China, y todos estaban secos y vacíos. Y llegaron a la conclusión familiarmente que no había salida para ellos. Pero este hombre, curiosamente y por su inquietud, entró en la iglesia y se sentó en el último banco. Y ahí, sentado en el último banco, cuando estaba escuchando al misionero, sintió la vida. El evangelio le dio vida. Y cuando el misionero hablaba de Cristo, él se iba encendiendo y dijo: esto es. Cuando el misionero hizo el llamado, él pasó al frente corriendo y dijo: yo quiero recibir a Jesús. Hizo la oración y algo, hermano, nació en su vida. Y ahí se quedó llorando por un rato. Y al terminar la reunión, el chinito se acercó donde estaba el misionero y le preguntó y le dijo: Señor, ¿hace cuánto que usted sabe esto? ¿Qué sabe qué? Le preguntó el misionero. ¿Qué sé qué? Este mensaje. ¿Hace cuánto que usted conoce a Jesús? Y le dijo: hace muchos años. Hace más de 20 años yo conocí a Jesús. Y el chinito le miró así y le dijo: ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Mi familia murió buscando. Mi padre murió buscando. Y ahora yo lo he encontrado. ¿Por qué no vino antes? Saben, hermano, hay gente que está necesitando una palabra. Y nosotros hemos visto señales, milagros, poder, prodigios, maravillas. Pero nos olvidamos del que está allá afuera, que está esperando un momento en que le digamos: Jesús sí puede. Jesús sí puede. Él, por el Espíritu Santo, hermano, usted le puede decir a alguien y va a promover la vida en su interior. Pero ¿será capaz usted hoy de reflexionar y de entender que por el Espíritu hemos sido llamados a dar vida? Y vida abundante. Ese era el propósito de la iglesia. Si no, mira el versículo 31. Mire lo que dice el versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Otra maravilla, otro prodigio. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí termina el pasaje. Fíjese cómo termina. Mire la conclusión. Mire este asunto, hermano. No se despiste. Por favor, concéntrese. Y hablaban con facilidad, con unción, con habilidad, con destreza, con denuedo. Eso quiere decir denuedo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe para qué era todo? ¿Sabe para qué era todo? ¿Sabe para qué era todo, iglesia del Señor? ¿Sabe para qué era todo? Para que la gente conociera a Cristo. Para predicar. Para decir en el metro: señores, buenos días. Hoy quiero decirles que Jesucristo está vivo. Porque el domingo pasado celebramos su resurrección. Y hoy está aquí y te quiere ayudar. Al primo, a la prima, a la hermana, al tío, al abuelo, al padre, a la madre. Pastores que no están aquí, llámeles. Escríbales. Usa el Facebook. Usa el Instagram. Usa el correo. Use lo que sea. Lo que sea. Lo que esté en su mano. Pero dígale al mundo: no se demore. No se demore. ¿Por qué no viniste antes? Te puede decir a alguien. El Dios de todo poder nos dio su Espíritu Santo para adorarle.
nos dio su Espíritu Santo, hermano, para ver sus milagros y entrar en lo sobrenatural. Pero nos dio su Espíritu Santo para compartir, predicar la palabra de Dios. Él te va a dar sabiduría para hacerlo. Pero hoy necesitamos decir: yo quiero tu Espíritu Santo para ver esto hecho realidad en mi vida. Póngase en pie, por favor.